Muy buenos días. Primero que nada, quiero agradecer a los medios de comunicación que siempre nos hacen el favor de acompañarnos amablemente cuando los convocamos. La verdad que agradecimiento especial. El día de hoy nos están acompañando y nos están citando aquí a esta rueda de prensa la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado. Nos acompaña, primero que nada, aquí a mi derecha, nuestra amiga Rosalena Trujillo. También nos acompaña nuestra diputada Natalia Rivera, nuestro amigo Ernesto de Lucas, el Pato de Lucas, y el coordinador de la fracción, Jorge Eugenio Russo. Un servidor que estábamos aquí acompañando a la bancada. Y a mí sí me gustaría cederle el micrófono a mi compañera Natalia para que nos exponga el tema. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos. El tema puede parecer muy técnico, pero realmente es bastante importante en dos aspectos. Uno, en la pulcritud de lo que tiene que ver con la integración del Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la Información, y otro, para garantizar orden al interior del Congreso del Estado y que no se violenten los derechos políticos de quienes integramos este Parlamento. Es importante darles el contexto. No sé si recuerdan que hace unos meses nosotros denunciamos una irregularidad muy importante en la designación de quien habría de presidir el ISTAI. Recordemos que renunció la licenciada Guadalupe Tadei para asumir la presidencia del INE, queda vacante la presidencia, el Congreso lanza una convocatoria y en esa convocatoria con toda claridad se establecían las fechas de cierre de la convocatoria, las fechas de las entrevistas, las fechas de la reunión de la comisión para definir una terna o una cantidad determinada de posibles finalistas y luego que pasaría al pleno del Congreso para ser votado. Yo creo que todos recordarán que sucedió algo inaudito. Parece que no se inscribió quien el gobernador o Palacio quería que se inscribiera y entonces, por arte de magia, aparece un acta de comisión donde se amplía la fecha de inscripción. La fecha de inscripción era determinado día y se amplía, como por arte de magia aparece una acta de la Comisión de Transparencia ampliándola 5 días más. Y en esa acta, que es esta, la que aparece en la Gaceta Parlamentaria, venían los nombres de Rosalena Trujillo Llanes y de Natalia Rivera, su servidora, como si hubiésemos tenido comisión, la cual no sucedió. No hubo comisión. La ley, nuestra ley orgánica, establece mecanismos muy concretos de cómo se citan las sesiones de comisión y cómo se llevan a cabo. Se citan vía Gaceta Parlamentaria con tiempo determinado de anticipación, se adjunta la documental, se lleva a cabo la sesión por Parlamento abierto. Esta es pública a través de la plataforma tecnológica de YouTube y así sucede una comisión. Aquí no hubo convocatoria, no hubo comisión, no hubo plataforma tecnológica, lo único que hubo es un acta donde además tuvieron, ¿cómo decirlo?, la poca vergüenza de poner los nombres de Rosalena Trujillo y Natalia Rivera. Nosotros denunciamos esto porque impactaba de manera directa la designación de quien habría de ser presidente del ISTAI y además violentaba lo que se conocen como derechos políticos electorales en su vertiente. Los derechos políticos electorales tienen una vertiente, que es la vertiente de la de ejecución del trabajo para el cual uno ha sido designado. Lo denunciamos y al haberlo denunciado, quien haya sido el que se iba a registrar tuvo algo de conocimiento jurídico y se dio cuenta que su registro se iba a caer, luego entonces no se registró, pero el proceso siguió y el proceso siguió, se dice viciado. ¿Por qué? Porque al haber movido una fecha se movieron todas las demás, entonces todo el proceso está viciado. Es un proceso viciado. La designación de quien preside el ISTAI en este momento es un proceso viciado de irregularidades y de ilegalidades.
nosotros interpusimos una demanda ante el Tribunal Estatal Electoral sobre la violación de nuestros derechos políticos electorales, en nuestra vertiente de que se nos impidió desempeñar el trabajo para el cual fuimos electas. La Suprema Corte de Justicia resolvió que efectivamente se viola el derecho político electoral cuando se violenta el núcleo esencial del trabajo del representante legislativo, es decir, cuando se obstaculizan las facultades parlamentarias con mecanismos e instrumentos ilegítimos, lo cual sucedió. Se violentó nuestro derecho de acudir a una sesión, de opinar en una sesión y de votar en una sesión de la Comisión de Transparencia. Nosotros interpusimos esta denuncia confiados en que el Tribunal Estatal Electoral iba a resolver a nuestro favor, y lo hicimos muy confiados por una simple y sencilla razón. El Tribunal Estatal Electoral tiene 6 resoluciones, no una, ni 2, ni 3, tiene 6 resoluciones que en casos similares al nuestro le dieron la razón al demandante. El TP-23/2020, el PP-05/2020, el SP-02/2022, el SP-35/2020, el SP-20-2020, el PP-24/2020. 6 resoluciones similares a estas donde le dieron la razón a quien estaba demandando. Pues esta hubiera sido la 7ª. Sin embargo, creemos que por presiones de Palacio de Gobierno, porque darnos la razón implicaba tumbar todo el proceso, implicaba destituir a quien está actualmente como presidenta y reiniciar el proceso desde donde se había quedado. Creemos que hubo presiones de Palacio de Gobierno y por lo tanto desecharon de plano nuestra demanda, señalando que nosotros no estábamos aludiendo a nuestros derechos políticos electorales, sino a derecho parlamentario. Y ellos sostienen de manera errónea en una resolución de la Sala Regional, pero esa resolución es totalmente diferente a lo que nosotros estábamos demandando. Esa resolución que ellos hacen análoga a la nuestra trata de una diputada que en la Comisión de Educación del Congreso de la Unión, una comisión que sí se citó, que sí se convocó, que sí se publicó, en ella, mientras se leía el orden del día, ella solicitó que se quitara un punto del orden del día. La presidenta de la comisión lo somete a consideración y le votan en contra, que se mantenga el punto en el orden del día. Ella lo vuelve a solicitar. La presidenta lo vuelve a someter a votación y vuelve a votarse en contra la petición de la diputada. Por lo tanto, la diputada interpone un recurso cuestionando el reglamento del Poder Legislativo de la Unión. Por lo tanto, efectivamente, el tribunal le da la razón a la otra parte y dice lo que la demandada alude es de derecho parlamentario. Si se dan cuenta, esto es absolutamente diferente a lo que nosotros estamos demandando. Esta comisión sí se llevó a cabo, la diputada pudo estar, la diputada pudo opinar, la diputada pudo votar. A nosotros no nos convocaron, no pudimos estar, no pudimos opinar, no pudimos votar. Son hechos totalmente diferentes. Incluso la Corte, la Sala Superior ya estableció que es derecho parlamentario y donde ellos no pueden participar. Remoción de coordinadores parlamentarios, integración de comisiones legislativas, integración de mesa directiva o diputación permanente, declaración de procedencia de la acción penal contra un diputado local, acuerdos legislativos para integrar junta de gobierno, grupos, fracciones parlamentarias, comisiones legislativas, cambio de grupo parlamentario y modificaciones a estatutos parlamentarios. Si se dan cuenta, no está aquí lo que nosotros estamos demandando,
que es que fuimos excluidas en la toma de decisiones, impidiéndosenos ejercer el trabajo para el cual fuimos electas, y además pone nuestro nombre en el acuerdo de una sesión que no se llevó a cabo, que no se convocó, que no sucedió, que no existió y que nos violentaron nuestro derecho político electoral. Así que el día de hoy interpusimos, ahorita mi compañera lo explicará, un recurso, nos vamos a la siguiente instancia y queremos decirles desde aquí que el Tribunal Estatal Electoral se alejó de sus propias determinaciones, se contradijo 6 determinaciones en casos similares al nuestro y les dio la razón. A nosotros no nos da la razón y utiliza un caso totalmente diferente al nuestro para desechar de plano nuestra demanda. Así que lo que no suena lógico, pues suena de otra manera. Por lo tanto, nosotros queremos hacer esta denuncia formal de que el Tribunal Estatal Electoral no está tutelando nuestros derechos políticos electorales. Pero ¿saben lo que es peor? Que ha dejado un precedente sumamente peligroso, de que en el Congreso del Estado pueda suceder cualquier cosa. Está dejando el precedente de que se puedan violentar los derechos de cualquier diputado y que no exista una instancia estatal capaz de proteger y de defender esos derechos, que al final no son los derechos del diputado, son los derechos del ciudadano que se representa en el diputado. Eso es lo más peligroso, que están dejando que el Congreso sea tierra de nadie, sea tierra de esas mayorías que ni conocen ni les importa la ley. Ya sabemos que para Morena la ley no es la ley, y el tribunal, que era una portería para dejar claro que la ley sí es la ley, está fallando en su trabajo. Eso es lo más peligroso de esta resolución del tribunal. Dejar el Congreso al garete, dejar al Congreso como una tierra sin ley. Muchísimas gracias. Muy buenos días, como siempre, gracias por atender la convocatoria de la bancada naranja en el Congreso. Como bien explicaba mi compañera, hoy nos presentamos en calidad de integrantes de la Comisión de Transparencia, mi compañera Natalia Rivera y su servidora Roselena Trujillo, a la sede del Tribunal Estatal Electoral para presentar nuestra demanda, nuestra denuncia, que será turnada a la siguiente instancia, a la instancia de la Sala Regional Guadalajara. Nosotros confiamos en que, lejos de las presiones internas que se viven o lejos de las presiones internas que llevaron a desechar la demanda que nosotros presentamos en mayo, específicamente el 10 de mayo, creemos que la Sala Regional va a actuar con imparcialidad, con objetividad y nos dará la razón. Y nos dará la razón no desde el punto de vista de una acción política, sino desde el punto de vista jurídico. Mi compañera Natalia y yo nos ostentamos la razón jurídica. Creo que Natalia mencionó ahorita con mucha claridad que hay precedentes en los cuales el tribunal se ha manifestado y creemos que en la Sala Regional hay un buen número de precedentes que también avalan la razón jurídica que nosotros demandamos. Creemos que, por ahí alguien me decía, y ya párenle, no pasó nada, pues. Sí, o sea, ¿para qué le siguen si quien suponían que se iba a registrar no se registró? Pero creo que no se trata de lo que no sucedió, sino se trata de lo que sí sucedió, y lo que sí sucedió es que se violenta la ley. Y creo que parte de nuestra responsabilidad es precisamente esa, hacer que el cumplimiento de las leyes en Sonora sea para todos y para todas, empezando por quienes llegamos a estos espacios de representación popular. Y además creo que el dejar este tipo de precedentes tiene una razón muy importante: evitar el deterioro de la actividad legislativa. El Congreso cada vez vulnera más su actividad legislativa cuando toda esta serie de
de actos de poca legalidad suceden. Y ojo, porque lo que nosotros denunciamos en mayo tiene que ver con una designación que ya es pública. Ya hay una presidenta del Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la Información. Y además, ahorita en estos momentos, está una convocatoria vigente derivada de lo que sucedió en mayo. Hay una convocatoria vigente para designar de nueva cuenta a un integrante faltante en el Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la Información. Entonces, es un proceso viciado y es un proceso que de llegarse a caer, creo que sería muy lamentable que quien debe de tutelar los actos y la información, el derecho que los ciudadanos reclamamos para conocer la información pública, sea ahorita objeto de las decisiones más, ahora sí que de las decisiones más irregulares y que se esté actuando con poca transparencia. Creemos que tenemos la razón jurídica y creemos que esto que estamos haciendo sí marca un precedente en algo que ahorita Natalia decía muy claro. El Congreso debe dejar de ser una oficialidad de partes y el Congreso debe de responder a esa autonomía de los poderes y hacer una expresión muy, pero muy clara de lo que los ciudadanos quieren. Y los ciudadanos quieren sí, un Estado en el ejercicio de sus recursos de manera transparente. Y nosotros hemos buscado, y creo que ustedes han sido testigos de ello, hemos buscado que nuestro trabajo legislativo sea impecable, pero sobre todo que esté apegado a la ley. Muchas gracias. Bien, yo intentaré concluir lo que tanto Pinky como Natalia les explicaron desde la parte técnica y la estrategia jurídica, y nuestro mensaje es muy claro. Es al gobierno del Estado para que saque las manos del Tribunal Estatal Electoral, del Poder Legislativo y de algo tan importante como lo es el Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la Información, porque eso es lo que todo esto ha propiciado. En otro tema que ha sido del interés en toda la República Mexicana y a lo cual Sonora no escapa, tiene que ver con lo que les comentábamos en la última rueda de prensa, porque comprenderán también ustedes pues, que hoy por hoy es Movimiento Ciudadano, la voz de oposición que exige, la voz de oposición que propone y la voz de oposición que señala. Eso es lo que hoy por hoy representa la fracción naranja y el instituto político en todo el estado de Sonora, porque tenemos la voz completa para hacerlo. Y en ese sentido, el otro tema derivado, les vuelvo a repetir, de lo que comentábamos hace apenas unos días, aquí también en una ya tradicional rueda de prensa, tiene que ver con la salud y la atención a la salud de las y los sonorenses. Recordarán ustedes que yo les comentaba de cómo Sonora, los sonorenses estábamos perdiendo el patrimonio de salud que nos había costado a todos aquí en este estado, porque se determinó después de que la federación tronó con el INSABI, el que todos los bienes de salud del gobierno del estado pasaran a dominio de la centralización vía el IMSS Bienestar. Pues bien, deben ustedes saber que este muy lamentable caso de negligencia que ocurrió hace apenas unos días con una menor de edad que perdió la vida por no darle mantenimiento a los elevadores de precisamente el IMSS en otra entidad de la República, y cuya empresa de nombre Citravem o Citravem ha sido una de las más beneficiadas por la transformación de Cuarta, también ocurre en Sonora. Hace apenas 6 días un medio de comunicación de aquí del estado daba parte de cómo tenían que trasladar a los enfermos para, le llaman ellos pomposamente, los del IMSS, los burócratas de la Cuarta, un traslado de movilidad vertical. No servían los elevadores y no tenían cómo subirlo de piso al enfermo. Eso fue en un hospital del Iste, aquí. Pero resulta que la empresa que tiene los contratos también está contratada por el IMSS Bienestar
para dar mantenimiento, no nomás a los elevadores, a todos los hospitales del IMSS Bienestar en los siguientes municipios. Y déjenme, se los menciono. Caborca, Guaymas, Cananea, Cajeme, Agua Prieta, Nogales y Navojoa. Entonces, es muy importante hacer este llamado a los responsables de esto, empezando por el titular del Poder Ejecutivo, porque él fue el que definió que hoy todos los beneficiarios del seguro social que tenía el Estado la responsabilidad de atender, hoy estén bajo riesgo porque no ha habido mantenimiento en los últimos 5 años en el 71% de todas las entidades federativas, y Sonora está dentro de ese 71%, y es la misma empresa la encargada de dar mantenimiento, y es en estos municipios donde no se está dando este mantenimiento a los hospitales. Por eso nuestro llamado es al titular del Poder Ejecutivo que decidió esto, al secretario de Salud en el Estado, al delegado y a los subdelegados del IMSS, aquí en la entidad, que nadie sabemos quiénes son ni qué hacen, por cierto, para variar, como el resto de los delegados de la transformación de Cuarta, a los responsables de protección civil de los municipios que mencioné, porque puede volver a estar en riesgo, y ojalá esto no suceda así, pero es la misma empresa, vuelvo a reiterar, la salud, la atención sobre todo, de todas las y los sonorenses que acuden a recibir un derecho de salud, garantizado además en la Constitución, en estos municipios y en estos nosocomios. Esa es la llamada, el señalamiento, y sobre todo que puedan informar a la opinión pública el estado que guarda el mantenimiento de las instalaciones de los hospitales que se ubican en estos municipios. Vuelvo a reiterar, ¿por qué razón? Porque decidió el gobierno del estado pasar su infraestructura hospitalaria a manos de lo que hoy se llama IMSS Bienestar. Muchas gracias. Gracias. Mi reflexión de lo que acaban de escuchar, compañeros, es que no es poca cosa, no es de ninguna manera poca cosa el trabajo que están haciendo, la defensa que están haciendo nuestras compañeras desde el seno de su comisión. Créanlo que se la van a pensar más de 2 veces para volver a hacer un atropello de ese tamaño. Y no sería así si, como decía la diputada Pinky, ya déjenlo, ya pasó, no pasa nada, está sin materia, está sin efecto, no se presentó la persona. Ah, bueno, se actúa con frivolidad y quedan invitados a volverlo a intentar. Ahorita están invitados y muy preocupados a ni siquiera, es más, ya no quieren que eso, quieren salir la ratonera. Respecto a lo que nos plantea el compañero El Pato, pues somos una cadena, somos un eslabón réplica de 32 eslabones igualitos. Y es esta fracción la que está dando la cara para defender a la ciudadanía, y si no somos nosotros, ¿quién lo iba a hacer? ¿Quién se les ocurre que lo iba a hacer? Y es lo que está pasando en todo el país, en esos 32 eslabones iguales al que tenemos en Sonora. Y así vamos a seguir. Y por supuesto que eso resulta enojoso, eso resulta incómodo, y eso tiene sus consecuencias. Pero esta fracción está a la altura y va a seguir estando. Yo estoy muy orgulloso y felicito a mis compañeros y darles las gracias a ustedes por la imparcialidad con la que transmitan esa información a su selecto público. Gracias. Gracias, diputado. Ahora sí abrimos una ronda de preguntas. Por acá, adelante. Bueno, buenos días a todas y todos. Y mi pregunta es para la diputada Natalia.
Bueno, yo no soy abogado, no, pero sí sé que cuando un proceso se vicia, como dice usted, se convierte en un indebido proceso, ¿no? Y eso le quita total validez a la resolución, ¿no? Todo eso. Y aquí se violaron totalmente sus derechos políticos, hubo hasta fraude, eso de poner sus nombres de ustedes, el inventar que sí hubo o sea, eso es muy grave, la verdad. Hay elementos legales para revocarle la presidencia a quien impusieron. Y otra cosa, usted dijo hace unos meses que la función del Ejecutivo no es legislar, la sigue manteniendo. Sí, sin duda alguna. Sí. Sin duda alguna, claro. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Por supuesto, y le voy a empezar con esa. Creo que tiene que ponerse a gobernar. Acabamos de recibir aquí otra vez otra reforma a la ley orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, más direcciones generales, más dinero para sueldos y salarios. Efectivamente, el gobernador tiene que ponerse a gobernar, a ver los temas de seguridad pública, porque su administración ha sido la administración más violenta y más sangrienta de la historia. Dicho esto, efectivamente habernos dado la razón por parte del tribunal, por eso no lo hicieron, hubiera implicado llevar todas las cosas al momento que nosotros estábamos impugnando, es decir, a la realización, a que efectivamente se realizara esa comisión de transparencia. Por lo tanto, hubieran quedado inválidos todos los actos jurídicos posteriores, incluyendo la propia designación de quien preside el ISTAI. Claro que pues tienen las mayorías, haber regresado a eso, haberse hecho la comisión, pues tienen las mayorías para nuevamente nombrar a la misma persona. Sin embargo, se niegan incluso a eso, o sea, no quieren hasta evitar la fatiga, pues, como diría Chespirito, no quieren ni siquiera llegar a eso, quieren evitar la fatiga de cumplir la legalidad. Por lo tanto, en un acto erróneo y desapegándose a sus propias resoluciones, el tribunal nos compara con un caso totalmente diferente y desecha de plano nuestra demanda. Natalia, al respecto también te quiero preguntar, finalmente, al acudir a la instancia superior, ¿cuál es el objetivo final que tienen ustedes? Si es eso, que se reponga el proceso, que se reconozca que se falsificó la presencia vuestra en la comisión, que remuevan a esta comisionada presidente del ISTAI. ¿Cuál es el objetivo final o con lo que ustedes quedarían pues satisfechos, ¿no? El cumplimiento puntual de la ley. Que se entienda que la ley sí es la ley, que en el Congreso hacemos las leyes y somos los primeros obligados en cumplirlas. Por lo tanto, nuestro objetivo es que el tribunal obligue a que se reponga el proceso, porque al reponerse el proceso suceden dos cosas. Uno, se cumple la ley y dos, se da una lección para que en este poder no se violente la norma, porque a veces se aprende por las buenas y a veces se aprende por las malas, pero lo importante es aprender. Y lo que se tiene que aprender en este poder es a cumplir las leyes. Te quiero decir también, en cuanto a la falsificación de vuestra presencia en la... Porque no tiene vuestra firma, ¿no? Entiendo que solo pone vuestro nombre, con lo cual está justificando que estabais presentes. Ahí se incurre también en algún tipo de falta administrativa o quién falsificó ese acta, es personal administrativo del Congreso, es otro diputado el que lo puso. Ahí también hay una falta que se puede sancionar dentro del Congreso. Forma parte de del mismo reclamo. Es decir, nosotros estamos reclamando que no nos convocaron a la sesión, que no pudimos participar en la sesión y que no pudimos votar en la sesión. Pero lo que sucedió es que la sesión no existió. Por eso no fuimos convocadas, ni pudimos participar ni votar, porque la sesión no existió. Sin embargo, si hubiéramos reclamado eso, eso sí sería de derecho parlamentario. Por eso el abordaje que le dimos fue desde el aspecto de nuestros derechos políticos electorales. Y creo que el centro de lo que tú dices es que debiera de haber sanciones. Este tema lo debiera de tomar el órgano interno de control del Congreso del Estado para proceder en consecuencia. Creo que es ahí donde apuntas y creo que es ahí donde nuestra ley orgánica es imperfecta porque no establece sanciones
a la violación de los procesos legislativos. Entonces, es una buena pregunta, porque es una pregunta que lleva a un tema más de fondo, pero no nos fuimos por ese lado, porque en ese lado sí hubiera sido materia de derecho parlamentario y eso exige una acción de inconstitucionalidad que requiere un porcentaje de votos en el Congreso que no tenemos. Por eso tomamos la vía jurídica de la protección de los derechos políticos electorales. Bueno, pues ahí está otro tema que abordar. Manuel, quiero aprovechar para preguntarte, ponerte un tema sobre la mesa que en la última rueda de prensa pues te lo preguntamos, pero han pasado cosas desde entonces. Es el tema de Movimiento Ciudadano a nivel nacional. Pues creo que pudiste estar en la última reunión el fin de semana en México, donde se habló de este tema. Pues ya hay muchos actores del Naranja que piensan de una manera, que si alianza sí, alianza no, alianza con el PAN sí, pero con el PRI no. Otros que se pronuncian como Maínez, que dice que en absoluto, que tenéis la fuerza, como Samuel, para ir solos. A día de hoy, tú que pudiste estar en esta reunión nacional, ¿cuál es la postura del movimiento? ¿Qué va a pasar en Sonora? Si hay posibilidad de ir, como decía Colosio Riojas en una entrevista, de en lo nacional a lo mejor tener una posición, o en algunos estados donde hay una postura irreconciliable como Nuevo León con el PRIAN, pero en otros a lo mejor sí se puede llegar a algún tipo de candidatura común o de alianza, no sé. ¿Cómo está la situación, si nos puedes explicar con respecto a la alianza? Lo que Manuel? es nuestra máxima autoridad, que es el Consejo Ciudadano Nacional de Movimiento Ciudadano, lo que aprobamos y a lo que nos citaron ese día fue a que Movimiento Ciudadano va a participar en el próximo proceso electoral con candidato a la presidencia de la República, con candidato a senadores, con candidatos a diputados federales. Lo aprobamos ahí por los consejeros y lo que la verdad me da mucho gusto y también les adelanto como primicia, el día de mañana estamos citados un servidor, Ernesto de Lucas, a México, porque Sonora es prioritario, es un proyecto prioritario para Movimiento Ciudadano, dado a una serie de encuestas que ha hecho el Nacional, que ha hecho nuestro instituto a nivel nacional, y ven cómo en Sonora hay muchas posibilidades, como lo hay en Campeche, como lo hay en Nayarit, como lo hay en Nuevo León, como lo hay en Jalisco, para que Movimiento Ciudadano se consolide, como ya lo somos aquí en Sonora, la segunda fuerza política del país y la segunda fuerza política aquí en el estado, y de ahí partir para competirle a Morena. Nosotros estamos convencidos de que Movimiento Ciudadano tenemos la capacidad y tenemos en este momento los actores políticos necesarios para competirle a Morena la presidencia de la República. Mande. No, yo creo que tenemos los actores, lo decíamos ahí en ese consejo y lo decíamos así en un ejemplo que voy a dejar aquí claro, ¿no? En todas las encuestas y mediciones que hemos realizado, Movimiento Ciudadano con actores como Luis Donaldo Colosio sale en segundo lugar en varios estados de la República. Sonora es uno de los casos. Manuel, ayer Sergio Zaragoza sacaba en México Elige una encuesta donde le dio el valor del 2% a Movimiento Ciudadano, es decir, casi que si se van a la elección, pues pierden el registro a nivel nacional, pues contrario a lo que ustedes mencionan, que ustedes son la segunda fuerza, si me pueden dar La elección pasada, Sol, en el 2021 nos ponían con 1%, terminamos teniendo el 9% aquí en Sonora. En el 2018 a Gustavo Almada le decían que no iba a sacar más del 2%, terminó sacando el 20% el día de la elección. Aquí en Hermosillo a Charlie no le daba ni siquiera el 2% y terminó teniendo 38,000 votos. La verdad que no hay una encuesta más precisa que el día de la elección, y Movimiento Ciudadano ha dejado claro que aunque algunos medios, me refiero a estas personas que manejan las encuestas, nos quieren desaparecer del mapa, siempre hemos crecido en todas las elecciones y lo vamos a seguir haciendo. Muchos más que los que tiene el PAN, mi cachas. 1, 2, 3, 4, aquí nomás, ¿no? Pero mira, lo importante que tiene Movimiento Ciudadano, que es algo que tienes que analizar, porque tú eres muy analítico, es la mitad de las candidaturas tienen que ser para gente que no milita en el partido. Y eso es lo que tú estás viendo y van a ver el viernes y van a empezar a ver todas las semanas de aquí en adelante. Porque el viernes vamos a estar sumando nueva gente, como lo vamos a estar haciendo de aquí en adelante en muchos municipios. Aguanten vara. Y eso es algo de que yo le quiero agradecer mucho a Manuel, porque sé que para allá vas, mi querido Armando. Todos,
en serio, o sea, lo hago así, con el mejor de los ánimos. Todos hablan de Movimiento Ciudadano, ¿no se han dado cuenta? En buena onda. ¿Eh? En buena onda. No, digo porque pero todos hablan, bueno, no han oído el spot del PRI en la radio, ustedes que están. Fíjense para lo que está usando su tiempo aire del INE. Sí lo han oído. Óiganlo. Pero también hemos escuchado que van tarde Movimiento Ciudadano al no destapar posibilidades de candidatos, que le está ganando la posición. Oye, espérame, verás, oye, porque yo debato muy bien contigo en el radio y está todo dar ahorita, me cachas aquí. Oigan, la dinámica nacional no necesariamente es la dinámica local. Acuérdense que yo vengo de entender cómo se comportan las alianzas en lo local. Y creo que eso es parte de lo que ustedes ahorita están viendo. La política se construye desde lo local. Y eso es algo que también hace que todo mundo, aquí en Sonora y en lo nacional, hablen de Movimiento Ciudadano. Y hablen de Movimiento Ciudadano, contrario a lo que puedes opinar, Octaviano, como algo que en el comparativo de alternativas tiene mucha más pista para despegar. Porque cuando la gente suma 5 más 5 más 5 en la lógica matemática del por quién votaría y te da 15, si con esa lógica ustedes suman y por quién no votaría, yo te aseguro que te rebasa el 100. La alternativa esta que ustedes ven, a la que todos los partidos dicen que Movimiento Ciudadano se tiene que sumar. Y eso yo sé que es algo que ustedes que en serio analizan, también lo tienen muy claro. Es en serio. Volteen a ver y en todos los temas, en todo lo que se habla, ya sea política nacional o política local, les brinca el factor naranja. Lo saben, lo analizan. Y eso no es otra cosa más que el hecho que lo perciben. No es que lo diga yo, no es que lo diga Pinky, no es que lo diga Manuel, no es que lo diga Natalia, no es que lo diga Jorge, no es que lo diga absolutamente nadie de lo que estamos aquí. Es lo que hay, ustedes lo ven también. Si no, pues si fuera tan chiquito el partido, si fuera tan chiquito lo que representa MC, pues nadie hablaría, ¿no? O no fuese un factor. Y créanme que lo hago este comentario en el mejor de los ánimos, porque ustedes mismos lo palpan. Fíjense nomás las preguntas que nos hacían ahorita. Y eso es algo que yo les aseguro, no pueden decir, al menos no con la intensidad ni con las variables y las implicaciones que tiene consigo Movimiento Ciudadano en Sonora, en sus 72 municipios y en la República Mexicana. Y la mejor prueba de ello es esto que estamos haciendo aquí. Nosotros sí damos la cara. Nosotros sí estamos recorriendo el estado. Nosotros sí estamos trabajando cada fin de semana. No estamos como las mesas de seguridad tomando café todas las mañanas sin hacer nada. Nosotros sí decimos que no hay autoridad en Sonora porque no la hay. Nosotros sí señalamos los excesos de la intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Legislativo. Nosotros sí estamos abiertos a que a esto se sume gente que no se avergüence de su pasado ni tampoco de su presente y que quiera construir futuro. A eso es a lo que le estamos apostando. Y esa es la generosidad que en mi caso particular y en el de Natalia hemos recibido de personas que han estado picando piedra por este movimiento durante años aquí en el estado y en sus municipios. Y por eso yo agradezco mucho que quien coordina y quien toma las decisiones en MC siempre tenga bien consultarnos, porque eso se agradece, pero se tiene que agradecer con hechos, no nomás con fotos o con selfies, no nomás con estar teniendo reuniones con los mismos de siempre, porque tenemos claro que la mayoría ahorita no tiene partido político. Y eso, créanme, es algo que motiva, que genera mística, que te devuelve la autoestima, porque es muy difícil encontrarse en esta actividad gente como la que ha estado dando la cara aquí
en Movimiento Ciudadano, a pesar de todo lo que les ha pasado. Y hablando de encuestas, pues era para que Movimiento Ciudadano, con lo que ocurrió hace apenas 2 años, ni siquiera tuviera registro, y es el único partido que creció. Y cuando quieran se los puedo demostrar, con datos duros, con cifras reales, no con lo que se dice o se percibe. Y eso es algo que saben, sienten, ven, miden absolutamente todos los demás actores políticos, que para todos sacan el factor Movimiento Ciudadano, pero lo más importante, eso es lo que percibe también la gente que no tiene partido político, y ese es el ruido que generamos. Esa disrupción que sí tiene la naranja, y sobre todo esa mística de poder trabajar en equipo, sin ojos en la espalda, sin estar teniendo que hablar a México a que nos dicte en línea, sin estar teniendo que ver qué dijo fulano, qué dijo sutano, qué va a decir el presidente López Obrador o qué nos va a mandar a hacer el gobernador. Esa es la libertad que existe, y esa es la determinación del que podamos hablar así como lo hacemos. Pero lo más importante, que podamos actuar como sí lo estamos haciendo nosotros, que es como una verdadera oposición propositiva. Gracias. Sí, retomo el tema del ISTAI, si me permite, diputada Natalia. ¿Cuáles serían los tiempos en esta sala regional más o menos para que decidan qué antecedentes habría ahí para que ustedes obtuvieran el recurso a su favor? Y ayer aprobaron una lista de aspirantes al cargo que dejó la titular, que nombraron porque la suplente pues no era suplente. Bueno, se permite la reelección porque hay ahí una persona que ya es comisionada, ¿no? Pero se le vence el plazo dentro de 2 años y este nuevo es de 7 años. Está medio enredoso ahí, ¿no? Sí, mira, en cuanto a los plazos, en teoría hay un determinado tiempo, 15 días. Sin embargo, aquí siempre la juegan, ¿no? Y piden prórroga. Esto no sucedió. Nosotros interpusimos nuestro recurso en mayo, mediados de mayo, y hasta la semana pasada resolvieron porque aquí estuvieron pidiendo prórrogas. Primero, entregaron mal el primer paquete. Segundo, pidieron prórrogas, estuvieron pateando la bola. Entonces, el tiempo, pues, el Congreso es un actor y seguramente pues va a seguir jugando a postergar para, me imagino yo, hacer lobbying, mandar a sus actores de México a hacer presión sobre la sala regional y conseguir lo que ellos quieren, que es que aquí no pase nada y dejar un precedente para poder hacer lo que en palabras muy jurídicas sería lo que les dé la gana al interior del Congreso. Y la siguiente pregunta, Marcelo. Mira, hay un antecedente con respecto a la consejera Carla Humphrey, que era la consejera del INE. Ella era consejera del INE y se quiso registrar para ser presidenta del INE. El comité técnico no le admitió su registro y le dijo que había un precepto constitucional que no admitía la reelección. Luego entonces, lo suyo se consideraba reelección y no le admitieron el registro. Ella se fue al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación e interpuso un recurso, y el Tribunal del Poder Judicial Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Electoral, le da la razón al Congreso y señala que efectivamente era una reelección y por lo tanto Carla Humphrey no podía ser reelecta. En estricto sentido, y si lo hacemos análogo, aquí también sería reelección, incluyendo la elección de la actual presidenta. Hay una diferencia entre un caso y otro, que es que en un caso la disposición es constitucional y en el caso de Sonora la disposición expresa de no reelección está en la ley especializada, que es la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Sonora. Ahí expresamente, creo que es el artículo 42, no estoy segura, pero está expresamente señalado ahí que no se permite la reelección. ¿Qué pudieran alegar? Pudieran alegar que tienen un derecho superior, constitucionalmente hablando, de elegir y ser elegidos. Eso lo tendría que resolver un tribunal. Sin embargo, quien tiene la personalidad jurídica para dolerse de eso, pues hubiera sido el propio Congreso y no lo hizo,
o algún otro participante, y desconozco, probablemente sí, pero desconozco si algún otro participante del proceso interpuso un recurso en esa materia. Un poco te pongo el escenario general y lo que sucedió en un caso análogo al de Sonora, con su diferencia que en uno es precepto constitucional y en otro está en una ley secundaria, que es la ley especializada en la materia. Sí. Vuelvo sobre el tema del ISTAI. Además de las manos del gobierno del Estado que han denunciado, están metidas en el proceso, han detectado otras. Me refiero concretamente a la de el diputado Sergio Gutiérrez Luna. Pues esperamos no detectarlas. Sabemos que tiene él un ámbito nacional y esperaríamos que se respete la legalidad y se deje transcurrir un proceso sin intervenciones ajenas, espurias, en un proceso en el que nosotros confiamos. Y esto es importante porque el precedente que se dejaría en el Congreso es bien peligroso. O sea, lo que más nos preocupa a nosotros, sí nos preocupa el proceso del ISTAI, pero creemos que al final va a volver a llegar al mismo lugar porque tienen las mayorías necesarias. Se repone el proceso y pueden ganar exactamente las mismas personas, a excepción de que alguien interponga un recurso de lo que hablábamos de reelección y el tribunal resuelva que sí es reelección. Ese sería el único inconveniente, como para no volver a llegar al mismo resultado. Pero sí nos preocupa mucho el tema de la legalidad. ¿Qué va a pasar si la Comisión de Hacienda decide, pues, no sesionar? Y entonces no haya nadie que se pueda defender porque no lo puedes hacer por la vía de una acción de inconstitucionalidad. La oposición no tiene ni toda junta los votos que se necesitan para ir a una acción de inconstitucionalidad. Lo tendríamos que hacer por un JDC y quedaría el precedente de que es materia parlamentaria y pues ahí te ves. Ese es el riesgo, porque luego entonces un juicio político y la Comisión de Gobernación no sesiona, los presupuestos y la Comisión de Hacienda no sesiona, y los nombramientos, no va a pasar con la de fiscalización mientras yo la presida, pero cuando no la presida, la de fiscalización. Todos los procesos legislativos que tienen un orden y ese orden atiende a la transparencia, a la rendición de cuentas, a la representatividad de la agenda ciudadana y no de la agenda partidista gubernamental, se vería en riesgo, porque entonces habría un permiso expreso y tácito de violentar la ley porque no pasa nada. Eso es lo que más nos preocupa de todo. Bueno, buenos días. Nomás una pregunta, quien guste contestar. La conferencia pasada nos decían que iban a presentar una denuncia o dos denuncias por las pintas en el puente, por actos anticipados de campaña. Vemos en la cuenta de Twitter que al parecer ya las presentaron. Si nos pueden dar un poquito de detalles. Estamos trabajando en colaboración con nuestras autoridades nacionales. Ya se presentó en esta primera etapa varias denuncias por parte de nuestro amigo Jorge Álvarez Maínez a nivel federal, el coordinador de los diputados federales, y estábamos esperando lo que dictaminara el Consejo General del INE, que acaba de apenas antier, pues dar medidas cautelares en donde se estaba discutiendo que los eventos de las famosas corcholatas tenían que ser a puerta cerrada, que no podían ser eventos públicos y que tampoco, que ahí es donde está la clave, podían tener temas de propaganda política. Entonces acaba de dictaminar eso el Instituto General Electoral, el INE, y nosotros ya estamos por hacerlo conducente. Teníamos que esperar lo que se hiciera a nivel nacional para que aquí el día, yo creo ya jueves o viernes, presentemos una denuncia aquí en lo estatal. Eso es lo que vamos a hacer. Ya viendo lo que dictaminó el Instituto General Nacional del INE, vamos nosotros a tomar aquí las medidas para que se haga también lo mismo aquí en el estado de Sonora. Y un llamado al árbitro del proceso ese, ¿no? Por cierto. En sí, Pato, esa es la pregunta, ¿no? Viendo que pues el árbitro está del lado o es comparsa del gobierno del estado en prestarse a estas malas prácticas, ¿no? Y
aparte las corcholatas más sus aliados ya andan en franca campaña por todo el país. ¿Qué certidumbre o qué sabor de boca les deja a ustedes sobre la elección del 2024? Yo creo que es un asunto ese muy propio de Morena y es un tema que ellos deben de tratar. Aquí lo que nos preocupa es que el árbitro de ese proceso esté más distraído siendo árbitro que siendo gobernador. Eso es lo que en todo caso a nosotros nos interesa y yo creo que a todos los sonorenses también. Se vale hacer uso de los derechos políticos, por supuesto, se vale militar en un partido político también. Lo que no se vale es pasar más tiempo siendo árbitro de un proceso interno de un partido que además es ilegal porque está fuera de los plazos de pre-campaña y que esté el Estado descuidado sin autoridad. Es hora que no responden al llamado que les hacíamos la semana pasada. Esta es la quinta ocasión en la que estamos solicitando que los responsables de seguridad pública en el Estado, entiéndase, el titular del Poder Ejecutivo, la secretaria de Seguridad Pública, el fiscal del Estado, el delegado de la Fiscalía, los responsables de la Guardia Nacional, den la cara para que expliquen qué está ocurriendo en Caborca, qué sigue sucediendo en Cajeme, qué ha pasado en Guaymas Empalme, qué está ocurriendo en la región del desierto de Altar, por qué se ha incrementado en más del 200% el homicidio en San Luis Río Colorado. Ese es el nuevo llamado que hacemos. Eso es lo que le interesa realmente al sonorense hoy en día. Y obviamente a que no descuiden esas funciones que para ello les pagan, no para ser árbitros de un proceso interno de un partido político que además está fuera de los tiempos. Yo quisiera preguntarte algo, Natalia, sobre el tema del ISSSTE. Mira, entiendo todo el tema de que se enfrentaron sus derechos, pero además del ISSSTE, solamente el CPC son los únicos, digamos, dos organismos, dos instituciones que son 100% ciudadanas, ¿no? Y en ese sentido quisiera preguntar si existen elementos para creer que el ISSSTE es, porque digo, sabemos que la presidenta del ISSSTE era la suplente de la diputada Ana Karina, que es comadre de ella, que tiene relaciones con el PT, pues preguntarte si realmente se están cuidando que sean perfiles ciudadanos y no meramente una cuota que se le da a un partido o a un grupo de poder. Permítanme, voy a grabarte. Pues eso quisiéramos, realmente eso quisiéramos nosotros. Quisiéramos estos perfiles totalmente ciudadanos, con experiencia no solamente en temas de transparencia, sino en trabajar en organismos colegiados. El ISSSTE es el órgano garante, o sea, es el que garantiza que efectivamente se cumpla la ley de transparencia, acceso a la información y la protección de datos personales. Sí quisiéramos que hubiera estos perfiles expertos. Esperaríamos, desearíamos que así fuera. Pero lo mínimo, el mínimo minimorum es que se cumpla la ley, pues. Ya si no van a tener perfiles ciudadanos, ya al menos lo mínimo es que se cumpla la ley en la designación de quienes van a estar en estos órganos. Esto es lo mínimo que esperaríamos, digamos. Debajo de eso es imposible, es inaceptable. Y por eso es que justamente nosotros iniciamos este proceso. Porque lo mínimo es que se cumpla la ley. De ahí para arriba es deseable, es esperable, es reconocible, es recomendable, es lo que a la sociedad le conviene. Pero lo mínimo es que se cumpla la ley. Y en este proceso… Los perfiles más competentes, Natalia, es la pregunta. ¿O se eligieron de acuerdo a los intereses políticos que representan? Mira, yo creo que cumplieron la ley. En la elección inicial cumplieron la ley. Hubo una convocatoria, la convocatoria establecía requisitos, la ley especializada en la materia establecía requisitos, todos ellos cumplían los requisitos que se establecía en la ley, cumplieron la ley. Y tampoco se puede pasar por encima de la ley. Entonces eran perfiles que estaban dentro de la hipótesis de la legalidad. ¿Qué sucedió después? Que se incumple la ley.
Y eso es lo que es verdaderamente inaceptable. Finalmente, lo que necesitamos, lo que salva a los países son los hombres y mujeres de leyes. Lo que salva a las instituciones son los hombres y mujeres que cumplen las leyes. Entonces, lo que tenemos que pedir es que las leyes se cumplan. Y si las leyes no te parecen, no se ajustan a una nueva realidad social, para eso existe el procedimiento legislativo de cambiar una ley y ajustarla a una nueva realidad social, a una nueva agenda ciudadana. Pero lo menos que podemos esperar es el cumplimiento de la ley. Por lo tanto, no estamos cuestionando a la persona de la presidenta del ISTAI, estamos cuestionando y estamos defendiendo las instituciones y el cumplimiento de la ley. Oye, Natalia, pero se volvió a inscribir el otro comisionado de 3 años, o sea, seguramente este es el segundo de la lista, seguramente van a votar por él y van a tener que volver a hacer otra convocatoria. Mira, justamente lo preguntaba Marcelo, creo que aquí habría que ver y esperar si alguno de los participantes, que son quienes tendrían el interés jurídico para hacerlo, legalmente hablando, interpuso algún proceso con respecto al tema de la reelección y esperaríamos a ver cómo resuelve la Corte al respecto. Es interesante saberlo porque a diferencia del ejemplo que yo ponía de Carla Humphrey, allá es su precepto constitucional, aquí es una ley secundaria, habría que ver cómo resuelve la Corte, si es superior el derecho constitucional o bien que lo diga la ley especializada en la materia es suficiente para considerarlo reelección. Yo sí quisiera abonar un poco a esta pregunta que haces. En efecto, lo que señalas es bien importante visibilizarlo, porque de entrada el CPC y el ISTAI son dos de las posiciones que están definidas constitucionalmente para ciudadanos. No hace muchos meses fuimos convocados en esta misma sala diferentes diputados y diputadas para dialogar precisamente sobre el proceso de designaciones públicas. A este Congreso le ha tocado, como ninguna otra legislatura, designaciones públicas, ¿sí? Hay órganos internos de control, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, uno de los reclamos precisamente era esa, vacíos legales, ¿sí? Que hacen difícil a veces que las designaciones públicas sean transparentes y sean pensadas para ciudadanos como tal. Y no me voy a meter ahorita en el concepto de decir, ay, todos son ciudadanos, no lo son, pero finalmente podemos ver en las listas que son públicas que hay hombres y mujeres que aspiran a los cargos que tienen ahora sí que relaciones muy fuertes con determinados grupos políticos o con determinados partidos políticos. Entonces, es cuando la ley no puede resolver esto o no puede definir esas variables. Por eso es que lo que dice Natalia es básicamente la premisa, que esperamos el cumplimiento de la ley. Lo otro, hay vacíos legales, hay una ruta legislativa que este Congreso u otros deberán de transitar, sobre todo con sociedad civil, para garantizar de manera precisa, de manera transparente, que los órganos que están pensados para ciudadanos en realidad así lo sean. Yo tenía una última pregunta para el presidente Manuel. Para que se oiga. Claro. Dale. Duerme, no te me quedes dormido. Sí. Adelante. Con la irrupción súbita y boom de Xóchitl Gálvez, el presidente López Obrador ya la agarró de jefe de campaña de Morena y está destruyendo la imagen de Xóchitl Gálvez. Está haciendo lo mismo que él se quejaba con Vicente Fox, hasta le dijo cállate chachalaca, ¿no? Y está haciendo lo mismo. En el eventual lanzamiento del Colosito, de Luis Donaldo Colosio Riojas, y empieza a subir y subir y subir, y este señor hace lo mismo que está haciendo con Xóchitl, porque lo vería como un enemigo real. ¿Qué tiene un plan Movimiento Ciudadano? No, yo creo porque que el INE ya se dijo que se callara y no lo hace. Yo creo que lo que hemos estado haciendo hasta ahorita, hacer que se respete la ley. Hemos sido el único instituto que ha estado metiendo demandas, que ha estado pidiéndole a la Suprema Corte que se meta en el tema de que todos acaten la reglamentación que ya existe para el proceso electoral del 2024. Y la verdad que el presidente comete un error que él mucho tiempo criticó en su momento de entrometerse, pero al final de cuentas el presidente así ha gobernado ya casi sus 6 años tratando de poner una agenda y ser él de quien hable.
nosotros vamos a estar siempre muy constantes de que se respete la ley. Lo vamos a seguir haciendo.